Hola, mi nombre es Emerson Raúl Lucas González, soy miembro de la Asociación Estudiantil GeoPub y del área de Asuntos Académicos se viene a dictar el tema de licuefacción para el examen 2. El tema de licuefacción, también conocido como licuación de suelos, se da cuando el terreno pierde su resistencia al corte producido por esfuerzos intersticiales al interior de los poros del contacto de las partículas del suelo. Al producirse fuerzas cíclicas, en este caso se va a analizar el tema de sismos, ¿no? El esfuerzo del suelo o el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos el esfuerzo intersticial o la presión de poros. En este caso, la pérdida de resistencia se va a dar cuando la presión de poros incremente. En esta imagen podemos notar un ejemplo. Tenemos la construcción normal de un terreno bajo una cimentación. En este caso son capas de arcilla y de arenas. En esta imagen podemos ver una representación de un modelo del suelo, del contacto de las partículas. En el siguiente paso tenemos la producción de un sismo. Y como el suelo usualmente no se comporta como un sistema drenado, las partículas intentan a ordenarse nuevamente y como no hay contacto, al buscar vacíos, el suelo intenta, la presión intersticial genera esfuerzos que hace la pérdida de resistencia en el suelo. En este caso, produciendo asentamientos diferenciales, que sería un caso típico de problemas de cimentaciones, ¿no? Como le estaba mencionando, el problema principal es que el suelo no se comporta de manera drenada. Por ejemplo, en este caso tenemos un método que podría ayudarnos a mejorar el suelo. En este caso se le denomina columna de grava, que son sistemas de columnas de grava que pueden hacer que cuando el suelo se sature o a producto de movimientos cíclicos o de un terremoto simple, el agua puede escapar por estos sistemas y evitar que el suelo licúe. Entonces, el análisis de licuefacción del suelo es simplemente estimar el comportamiento de la resistencia al corte del suelo a partir de la alteración del estado inicial. Entonces, lo principal en este tema es descubrir un factor de seguridad para la resistencia misma del suelo, tanto que al evitar que esto sea menor que 1, usualmente se podría analizar así, no se va a producir la licuefacción, ¿no? Para ello hay varios métodos. Entre los temas más conocidos que se lleva en clase es el método de Kishida-Yosaki. Aunque no se desarrolla mucho, más se enfatiza en este tema, que es el método de Sid-Idris. El método de Sid-Idris, en 1983, según los autores, un suelo sufrirá licuefacción si la razón de tensión tangencial cíclica CSR ocasionada por un sismo es mayor que la resistencia tangencial del suelo. En simples palabras, es hallar el factor de seguridad de la relación del esfuerzo cortante que va a soportar y el esfuerzo cortante que se va a inducir al suelo. El inducido simplemente sería la ocasionada por el sismo. Entonces el factor de seguridad se va a establecer como el CRR, que sería simplemente la resistencia cortante que va a soportar, y CSR, el esfuerzo tangencial que se produce por el sismo. De esto podemos concluir que el suelo es probable que sufra licuefacción cuando el esfuerzo de corte que se induce supere a lo que va a soportar, es decir, cuando el CSR es mayor que el CRRM. M hace referencia a la magnitud del sismo que se está analizando. ¿Cómo se analiza el CSR o el esfuerzo tangencial cíclico? Se asume primero que el suelo se comporta como un sólido rígido. Mediante la mecánica se puede establecer que el esfuerzo cortante tangencial máximo es esta expresión, que sería el peso específico del suelo en estado sólido por la altura o la profundidad, por la aceleración máxima que puede producirse el sismo. Pero realmente el suelo no se comporta de manera sólida, sino se comporta de manera deformable, ¿no? Entonces un análisis de esto es la corrección por el factor de deformabilidad. Este factor, según los autores, se hizo aproximaciones de cálculo y también de relaciones matemáticas que se pueden usar, estas que dependen según la profundidad, el RX. A partir de ello, también se le induce el esfuerzo de corte promedio
que sería el valor del CSR, es el esfuerzo de corte promedio entre el esfuerzo efectivo. Y a partir de esta expresión y deducido también del esfuerzo tangencial máximo, se puede encontrar la fórmula para la expresión que sería el 65% del esfuerzo de corte promedio, ¿no? El CSR. Cabe recalcar en este paso que para la fórmula al final hay que adicionar un factor de seguridad de licuefacción. Este factor de seguridad de licuefacción lo asumimos como un factor inicial y se establece según la norma en función al tipo de edificación que es. Puede ser edificación de tipo A, B, C y ese factor varía de 1, 1.15 y 1.25. Tener en cuenta siempre este factor de seguridad de licuefacción. En el caso del esfuerzo de corte resistente, se calcula en función al ensayo SPT, asumiendo que es una carga de 1 kilogramo por centímetro para la penetración. Esto es importante porque en el detalle usualmente en los problemas se le menciona el ensayo SPT con un N1, N2, N3. Esa referencia no hace referencia al orden, sino hace referencia a la carga que se está aplicando. En este caso, el que se va a usar sería el N1 porque es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Para su cálculo también es necesario corregir el número de golpes del SPT, determinar el CRR para una magnitud de 7.5 y finalmente escalar la magnitud que se nos solicite. Para el caso del CRR, el paso común para el cálculo es el siguiente. A partir del N1 se hace la corrección por el CR, que usualmente es dato, y el CN, que se va a calcular con esta expresión, la raíz cuadrada de 1.033 entre el esfuerzo efectivo. Esta relación es el 1.03 sale usualmente por una corrección corrección por magnitudes en sí. Y finalmente se hace una corrección por el contenido de finos y se ingresa a esta tabla. El contenido de finos se usa en la tabla usualmente para solo trabajar con el porcentaje de 5%. Anteriormente a ello, cuando no se tiene este dato, se ingresa los valores del N60 corregido y se creaban unas curvas adicionales, pero como no se tiene una aproximación exacta de eso, se inducía el error. A partir de ello, existe también otra curva adicional de ella que nos va a hacer una corrección por el contenido de finos y solo se trabajaría con esta curva del 5%. Y se encontraría el CRR a 7.5, a una magnitud de 7.5. Y a partir de un factor de seguridad de escala se le acomoda al sistema que se desea, ¿no? La magnitud que se desea. Posterior a ello se grafica todos los gráficos en conjunto. En este caso tenemos el de la profundidad en función del CRR y del CSR, y donde se determina la profundidad o el rango de licuefacción. También tenemos en función a factores de seguridad y también a las aceleraciones máximas que se deseen, ¿no? Para este caso se va a trabajar el ejemplo del ciclo 2019-1, donde nos menciona: para la obra Centro Comercial Los Corrales, edificio tipo B. Hay que identificar este dato, el edificio tipo B, porque nos da el dato del factor de seguridad inicial que se va a usar. Ubicada en Chimbote, se pide efectuar el análisis de licuefacción potencial con movilidad cíclica de acuerdo a la norma E050-2018 y la norma E030-2018 y determinar la profundidad potencialmente licuable para un factor de seguridad de licuefacción de 1.15. En este caso se nos da ya el valor del factor de seguridad de licuefacción inicial. Y si es que en el caso que no se da este dato, se puede asumir por el tipo de edificio que se está realizando. También nos menciona que para la perforación P1 se presentan tres gráficos e indica la profundidad, para la perforación que se va a analizar se pide presentar los tres gráficos e indicar la profundidad de licuefacción en los siguientes casos del perfil. Si el factor de seguridad es 1.25 y la aceleración máxima es de 0.34. El sismo es de grado 8.1 y el periodo de retorno es de 50 años. El perfil del suelo se tiene en esta tabla. De 0 a 2.10 tenemos arena gruesa con los siguientes datos. De 2.10 a 5.30 tenemos una arena fina limosa.
es de 5.30 a 7.30 metros. Tenemos arena fina bien graduada de 7.30 a 10.70, arena limosa, y de 10.70 a 15 arena fina. El nivel freático se encuentra a 2.10 y el diámetro de perforación fue de 100 milímetros. Bueno, entonces lo primero que nos pide es completar la tabla del perfil P1 y calcular el peso específico del primer estrato, ya que no se nos mencionaba en el problema, que sería de 0 a 210. Empleando el diagrama de fase que se muestra en dicha página con 3 decimales. En el problema se nos da esta tabla de diagrama de fases y requiere ser completado de acuerdo a la asunción de que para el caso del volumen total se va a asumir como 1. Entonces tenemos acá el perfil. Como vemos, para los diferentes estratos ya tenemos el peso específico a excepción del primer estrato. Por lo tanto se va a calcular eso y para ello tenemos los siguientes datos. Que el N es de 0.33, el SR de 48.18, el GS de 2.64, el peso específico del agua de 1 gramo por centímetro cúbico y el volumen total, que este es de dato también, es de 1 centímetro cúbico. Entonces, a partir de ello, con el diagrama de fases y los datos iniciales, se procede a desarrollar la tabla del diagrama de fases. Entonces, tenemos que la porosidad es el volumen de vacíos entre el volumen total y este es igual a 0.33 de dato. Despejamos que el volumen total vale 1, entonces multiplicamos 1 por 0.33 y tenemos el volumen de vacíos. Colocamos eso en la tabla y tendríamos el siguiente valor. Lo mismo hacemos con el SR, que sería el volumen del agua entre el volumen de vacíos, que es igual a 0.48. Como ya tenemos el volumen de vacíos, podemos despejar de ese valor y calcular el volumen del agua. Y se reemplazaría en la tabla. Y así se procede con los siguientes datos. En este caso tenemos la densidad relativa o la densidad de sólidos. Ya tenemos el volumen en este caso se calcula el volumen, el peso específico de los sólidos y en función de eso se calcula el volumen de los sólidos y se completaría la siguiente tabla. De la misma manera, como el peso específico del agua es igual a 1, el peso y además el volumen tienen que ser el mismo valor, ¿no? En este caso 0.159, se repiten ambos. Y como ya tendríamos la suma, encontraríamos el peso total, ¿no? Que resulta 1.928. Con estos datos finales podemos calcular el peso específico del primer estrato que nos pedía, como la relación entre 1.928 entre 1. Finalmente tenemos el peso específico del estrato que sería igual a 1.928. El perfil final del suelo se presenta en la siguiente imagen. Bueno, luego, posterior a ello, se calcula la siguiente tabla y con ello se cumpliría con el diseño, ¿no? El cálculo es para un edificio Los Corrales, el dato es la magnitud es 8.1 y se pide para una aceleración máxima de un periodo de retorno de 50 años. Es decir, se usa este dato de 0.26. Lo primero además de ello tenemos las profundidades iniciales del ensayo SPT, tenemos algunos datos del ensayo de SPT, los valores del número de golpes y de la corrección R, ¿no? Con ello se va a proceder primero a calcular el factor de escala y se va a proceder a diseñar cada uno de los datos que se solicitan. Bueno, se iniciará sumando 30 centímetros a la profundidad inicial del ensayo SPT y el cálculo del factor de escala de magnitud. Del gráfico podemos decir que el factor de escala de magnitud del sismo es igual a 0.82. Esta tabla ya se nos da en el problema y simplemente hay que ingresar con 8.1, que es la magnitud que se solicita, y se calcula el factor de escala, que sería en este caso 0.82. Procedemos a rellenar, a la profundidad se le suma 30 centímetros de cada valor, 0.90 más 30 sería 1.20 y así. Se procede luego a colocar el factor de escala que nos resultó de 0.82. Luego de ello, a partir de esos datos del problema, se describe el tipo de suelo según la clasificación SUX.
En este caso, como era una arena gruesa color gris, sería un SP. Una arena fina limosa, un SM, una arena bien graduada, SW, una arena limosa, un SM y una arena fina, un SP. Estos datos se colocan en la tabla y se procede a calcular los esfuerzos totales y esfuerzos efectivos. Bueno, en este caso no se realiza ningún cálculo en el suelo no saturado. Como se había mencionado al inicio, algo importante para que suceda la licuefacción es que existe contenido de agua para que se pueda incrementar la presión intersticial. En este caso, como tenemos la ecuación que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos el esfuerzo de poros, si no hay contenido de agua el suelo no va a licuar. Por lo tanto, en el caso, en la tabla, no se va a tomar en consideración de profundidades superiores al nivel freático. En este caso tenemos que el nivel freático es a 210, por lo tanto los datos superiores a ellos no se toman en cuenta, simplemente lo pueden tachar. Bueno, calculamos los esfuerzos totales y esfuerzos efectivos a las profundidades más 0.30 que ya se les había mencionado, por debajo del nivel freático, porque sucede acá el tema de la licuefacción. Por ejemplo, tenemos que cuando la profundidad es 270 en este caso, el esfuerzo total sin considerar el nivel freático sería 0.1, que es corrección por magnitud nada más, que sería igual a 210 por 1.928, el peso específico del suelo en el primer estrato, más 0.60, que sería esta altura, por 2, que es el peso específico del suelo a esa profundidad. Se tiene el esfuerzo total para esa profundidad y luego el esfuerzo efectivo. En el caso de esfuerzo efectivo tenemos que considerar la siguiente ecuación, simplemente disminuir el esfuerzo total, el esfuerzo de poros. En este caso, como se encuentra superior a 210, para el primer estrato no sufre cambio el peso específico, en cambio para el segundo sí se reduce en 1, porque está debajo del nivel freático. En este caso el esfuerzo total nos resultó de 0.525 y el esfuerzo efectivo es 0.465. Igual tenemos otro ejemplo para la profundidad de 9 metros, se puede detallar por cada estrato la multiplicación. Hay una reducción en el caso de esfuerzo efectivo de 1 unidad por cada peso específico cuando es inferior al nivel freático. En este caso tenemos 2, se coloca 1, tenemos 2.12, 1.12, aquí en este caso tenemos 2.01 y tenemos ahí 1.01. Y los resultados serán los siguientes. Bueno, así se hace con todos los datos para las profundidades más 30 y se colocan los resultados, ¿no? En el ejemplo mencionado anteriormente tenemos estos dos resultados. Posterior a ellos se calcula la corrección del N, ¿no? El CR usualmente se usa una tabla para el cálculo, pero en este caso ya se nos da de dato y usualmente es común ese dato en los problemas que se dan. El caso de CN con la ecuación anterior, que era raíz cuadrada de 1.0333 entre el esfuerzo efectivo, ¿no? Esta era la ecuación. Cabe recalcar que esta corrección es siempre menor de 1.7. En este caso tenemos que para la profundidad de Z de 2.70 nos resulta igual a 1.490 y cuando la profundidad es de 9 metros el resultado nos sale 0.960. Se colocan los datos y posteriormente se hace la corrección por la deformabilidad. Como habíamos indicado al inicio, se asume al inicio que el suelo se comporta como sólido, pero realmente no se comporta así. Y los valores de esa corrección o ese factor es el RD. El RD se puede calcular mediante esta tabla o mediante las ecuaciones que se establecen aquí para ciertas profundidades. Ya bueno, como la profundidad que estamos trabajando como ejemplo es de 270 y es menor que 9.15, se utilizaría la primera ecuación. 1 menos 0.00765 por la profundidad, es 270, y se calcularía el RD. Para el siguiente caso, para 9 metros, también igual, sigue siendo el menor que 9.15 y se usa la misma
ecuación y nos resultaría ese valor. Con ello se completaría la siguiente tabla. Calculamos el N I60 corregido, que sería el N de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, el CN, que recientemente lo calculamos, y el CR, que fue de dato. Para las profundidades que estamos trabajando, esos serían los resultados. Se colocan todo en la siguiente tabla. Y procedemos a calcular el CSR, porque ya tenemos los datos de la ecuación que se había deducido al inicio. Esta era la ecuación. Les había detallado claramente que es importante colocar el factor de seguridad inicial de licuefacción, que en este caso era para un edificio tipo B y era el valor de 1.15. Para el cálculo de las siguientes profundidades, estos son los resultados. Acá tenemos, por ejemplo, el dato, ¿no? Para una edificación de tipo A es 1, que anteriormente era común en los exámenes, pero a partir de 2 ciclos, creo, o este ciclo, perdón, ya ha cambiado a 1.15. Y para un edificio de tipo C sería de 1.25. En el caso de la aceleración máxima por gravedad, se está trabajando un periodo de retorno de 50 años y el valor es de 0.26. El esfuerzo total y el esfuerzo efectivo ya lo tenemos para ciertas profundidades, y el RD también. Con esto el resultado del esfuerzo tangencial cíclico sería de 0.214, y para una profundidad de 270 y para una profundidad de 9 es de 0.292. Estos valores se colocan en la tabla. Ahora calculamos el esfuerzo resistente del suelo. Con el esfuerzo resistente, cíclico resistente, se calcula en función del dato del contenido de finos, de la corrección del N60 y de la tabla que nos proporciona SIT, ¿no? Nizar, perdón. En este caso el contenido de finos es de dato y varía según la estratigrafía inicial. En este caso tenemos que para 270 es de 12.60, para 440 12.60, para los demás de 4.22 y así sucesivamente. Bueno, como les había detallado al inicio, esta tabla busca hacer una corrección mediante la otra tabla. Esta tabla solo hace que usemos la curva de contenido de finos de menores de 5% y no se crea más curvas, ¿no? Por lo tanto, para contenidos de menores de 5 no existiría corrección. En este caso, por ejemplo, acá tenemos varios valores que son menores que 5 y no se necesitaría la corrección. Y también lo podemos ver esto en la tabla que se nos proporciona. Para 5% realmente es 0, ¿no? La corrección. Bueno, procedemos a rellenar la tabla. Tenemos los contenidos finos, tenemos el N60 corregido. Vamos a calcular el incremento en función de la tabla que les había mencionado. Se coloca el contenido de finos y se calcula el incremento. En este caso sería de 12.6, es 2.6, y de 18.22 es de 4.45 al incremento del N60. Se completa la tabla, se completan los incrementos. Para menores de 5 no existe, es 0. Y se sumaría simplemente y se tendría el N60 corregido, ¿no? En este caso 23.72 más 2.6, 26.32. Y procedemos a calcular el esfuerzo cíclico resistente para una magnitud de 7.5, ¿no? Mediante la tabla de Nizar. Con esta tabla se completa y se encuentra el valor del N60, perdón, del esfuerzo cíclico resistente. Y tendríamos el CRR a 7.5. Pero en el problema, como nos había mencionado al inicio, no hace referencia a 7.5, sino a una magnitud de 8.1. Entonces simplemente hay que multiplicarle por el factor de escala que habíamos calculado al inicio, que era el valor de 0.82. Tenemos que el CRR a 8.1 sería el factor de escala por el CRR a 7.5, ¿no? El resultado en este caso es 0.82 por el valor que nos resultaba al inicio. Y tendríamos completado ya la tabla del CRRM. Entonces calculamos la aceleración máxima que produce la licuefacción y también el factor de seguridad para cada profundidad. Eso lo hacemos despejando de la ecuación
inicial y se encontraría la siguiente fórmula, ¿no? La inversa sería el 0.65, el esfuerzo efectivo superior, el esfuerzo total y el factor de seguridad de la licuefacción inicial, que también estábamos asumiendo que era 1.15. Con ello, para las profundidades de ejemplo, se calcula y se demuestra que es 0.31 y 0.32 y se tendría completado la tabla de las aceleraciones máximas. El factor de seguridad de la licuefacción, como habíamos mencionado, es el esfuerzo resistente entre el esfuerzo inducido, o sea, el CSR entre el CRRM. Bueno, tenemos el factor de seguridad de la licuefacción y cuando las profundidades de 270 con los valores ya calculados, se calcula el factor de seguridad de licuefacción para cada estrato, para cada profundidad. Con la tabla ya completada se procede a graficar y estas son las curvas graficadas, ¿ya? En este caso profundidad versus CRRM y CSR, factor de seguridad de licuefacción versus profundidad y la aceleración máxima en función de las profundidades. Bueno, a partir de ello procedemos a analizar cada uno de los gráficos. En el caso del primer gráfico nos muestra un rango potencial licuable. En sí no nos da una profundidad de licuefacción, solo nos da una región probable de licuefacción. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando el CSR es mayor que el CRRM. Pero para condiciones del ejercicio o usualmente para la calificación del problema se asume solo un valor y ese valor de modo práctico se establece que es la profundidad es el estrato último o sea, es el estrato que varía más profundo del estrato que contiene la región potencialmente licuable. En este caso tenemos la arena bien graduada y la profundidad última sería esta, 7.30, y esta pertenece a la región potencialmente licuable. Por lo tanto, este sería el valor de la profundidad de licuefacción para el periodo de retorno de 50 años que se estaba trabajando al inicio. Posterior a ello nos pide también calcular el factor de seguridad cuando el factor de seguridad es la profundidad de licuefacción cuando el factor de seguridad es igual a 1.25. Se traza una recta a esa altura y donde corta primero desde el fondo del estrato del suelo sería la profundidad de licuefacción. En este caso la curva corta a la imagen a 11.60 metros y eso sería la profundidad de licuefacción para el factor de seguridad mencionado. Y para la aceleración máxima en este caso de 0.34 nos resulta que la profundidad es de 13.70. Con ello se concluye el problema y estaría demostrado todo el diseño inicial del factor de seguridad de licuefacción. Muchas gracias.